organizadas por la ENI, la ENI como Escuela Nacional de Inteligencia, el Consejo Consultivo que está formado en la AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia. La primera charla la va a dar el doctor Juan Gabriel Tocatlián, y yo voy a empezar haciendo una introducción que va a decir que el día 20 de diciembre de 2019, el presidente de la Nación dispuso, mediante el decreto de necesidad y urgencia 52/19, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, designándome como responsable a cargo. Los motivos para adoptar esta decisión surgen con claridad del decreto. 1. La gestión anterior había retomado un sistema de administración basada en los gastos reservados, restableciendo el secreto del presupuesto asignado al organismo, así como de sus erogaciones. 2. En la práctica y en su estructura se advertía con claridad un funcionamiento absolutamente desviado de la finalidad propia de los organismos de inteligencia. Este escenario propiciaba un cambio rotundo en la forma de regir el sistema de inteligencia y la actuación de la AFI. Por ello, desde el primer día de la intervención, se comenzaron a tomar medidas vinculadas a generar un organismo de inteligencia que responda a los principios de transparencia y rendición de cuentas y que, al mismo tiempo, se vincule con la ciudadanía y con el resto del Estado. Más allá de esos importantes pasos, frente a los desvíos funcionales que nos encontramos, debemos afrontar el desafío de transformar a la AFI definitivamente en un organismo profesionalizado, que produzca inteligencia dentro de los límites del Estado constitucional de derecho, de forma tal que la inteligencia nacional sea una herramienta para la protección y el desarrollo del Estado argentino antes que una amenaza para sus habitantes. Cambiar el sentido de la inteligencia nacional es el objetivo principal de esta gestión, porque es muy difícil el desarrollo de un país que no puede producir inteligencia para la toma de decisiones de forma soberana. Tal como propuso el presidente al momento de decretar la intervención, hace falta rediseñar el sistema de inteligencia nacional y hacia ello apuntamos, para buscar que no se repita el escenario que permite el secretismo automático en materia presupuestaria y el desvío funcional de la agencia. En esta tarea y para lograr esos objetivos es importante la formación profesional de operadores del sistema de inteligencia nacional. El diagnóstico realizado por la Escuela Nacional de Inteligencia es preocupante. Solamente el 9,8% de los integrantes de la AFI en el periodo 2016-2019 realizó el curso de formación inicial. La ENI contaba con 6 docentes internos y no había estructurado un plan de formación profesional. Para peor, no está registrada en el sistema educativo y expedía certificados de cursos con nombres supuestos de los alumnos. Finalmente, entre los meses de febrero y abril de este año, se tomaron exámenes al personal en funciones, los que dieron como resultado promedio el aplazo en materia de inteligencia. El resultado de todo ello es un absurdo, una formación profesional escasa, injustificadamente secreta y de mala calidad. Frente a este panorama, dispuse el diseño de planes de carrera profesional y la apertura de la ENI al resto del sistema educativo. Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación, abriendo y transparentando la formación interna de los agentes de inteligencia. Esta conferencia abierta al público en general es toda una novedad para la Escuela Nacional de Inteligencia, pero sigue la misma lógica de apertura y cambios que estamos realizando en la Agencia Federal de Inteligencia y se corresponde con la tendencia de países centrales en mostrar e informar a los ciudadanos el trabajo del Servicio de Inteligencia Estatal. Por otra parte, también buscamos, a partir de la conformación de una comisión para la reforma normativa del sistema de inteligencia, creada el último 27 de mayo y anunciada desde Jefatura de Gabinete con la intervención de representantes de la sociedad civil y ámbitos políticos, generar el proyecto de una nueva ley de inteligencia que permita sentar bases sólidas para este rediseño indicado por el presidente Alberto Fernández.
Es importante que ello sea logrado con la participación más amplia posible para afianzar una agencia federal de inteligencia dentro de un modelo de Estado democrático de derecho. A estos mismos fines, conformamos un consejo consultivo como órgano de consulta permanente, externa y ad honorem, compuesto por especialistas, entre los que se encuentra el doctor Juan Gabriel Tocatlián. El doctor Tocatlián tiene un currículum destacado. Es vicerrector de la Universidad de Itela y entre sus títulos se destaca, posgrados, uno en Relaciones Internacionales del Johns Hopkins University School of Advanced International Studies of Washington, D.C. Vivió 18 años en Colombia, donde se desempeñó como investigador, además de participar como cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes en Bogotá. Pero por sobre todas las cosas es una de esas personas a quienes vale la pena escuchar y consultar. Así entonces presentamos este ciclo de conferencias AFI-ENI, Consejo Consultivo, y la conferencia de hoy tiene el título de Dilemas y desafíos globales y regionales en la pospandemia. Muchas gracias, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Cristina. Para mí es un gran honor participar en este primer evento que seguramente tendrá en el futuro otros ponentes con temas más específicos. Yo quisiera comenzar con un prólogo muy breve, y este prólogo tiene que ver con tres aspectos. El primero es que un gran estudioso de la política mundial, Robert Cox, canadiense, él decía que al analizar las relaciones internacionales, la perspectiva es muy importante. Y con eso lo que él apuntaba era decir que había que precisar desde qué lugar se reflexionaba sobre esto es, en este caso, mi reflexión es desde el ángulo de los estudios internacionales. Probablemente si fuera economista o si fuera un jurista, colocaría otros énfasis, otros matices, haría otros argumentos. Pero mi propósito hoy es darles un panorama general, global, desde el ángulo de la disciplina de las relaciones. En segundo lugar, la perspectiva cuenta también para decir desde dónde trato de ver el mundo. Trato de ver el mundo desde América Latina y más específicamente desde Argentina. Probablemente, si estuviera en otro lugar de Colombia, tomaría indicadores como otros. Y en todo caso, lo que quiero destacar en particular es que adicionalmente a eso, otra tercera perspectiva importante es para qué se reflexiona, para qué se debate. ¿Se reflexiona y debate para mantener el status quo o se reflexiona y debate para cambiar las condiciones, mejorar las condiciones, profundizar un modo de inserción, un modo de vinculación con el mundo? En esa dirección, entonces, mi presentación es desde el ángulo de las relaciones internacionales, mi presentación es con un énfasis en América Latina y en Argentina. Lo que trato de hacer también es entender qué elementos podrían llevar a una mejor inserción del país. En segundo lugar, creo fundamental anunciar el punto de partida de mi argumento. El punto de partida de mi argumento hoy es que, en esencia, las ideas de un cambio rotundo, de un viraje decisivo, de una transformación honda a posteriori de la pandemia, me parece a mí que es un error interpretativo y, por lo tanto, un error estratégico. En pocas palabras, a mi modo de ver, veremos en todo caso que un conjunto de tendencias que ya venían se exacerbarán, se agudizarán y que entonces un diagnóstico realista nos lleve elementalmente a formular una mejor política internacional y consecuentemente con ello tener
un mejor dispositivo en materia de inteligencia. Es probable que en el mediano y largo plazo otro sea el escenario, probablemente más promisorio si uno pone un lente de más extensión, si uno mira algunos avances que pueden haber surgido a raíz de esta dinámica producida por la pandemia. Sin embargo, me detengo en el corto plazo para ver entonces qué pasa en el mundo, qué pasa en la región y qué impacta eso en Argentina. Dicho eso, entonces voy a los temas específicos. Cuando uno analiza los asuntos globales, debe al menos trabajar con 4 planos distintos, pero entrelazados. No son planos separados, sino entrelazados ciertamente, porque hay factores, porque hay fuerzas y porque hay fenómenos globales que llevan a esta interconexión, a esta interrelación. El primer plano al cual me detendré es el plano de lo que se llama normalmente las relaciones interestatales, es decir, las relaciones entre los estados. Y allí, a mi modo de ver, el dato fundamental es tener una mejor comprensión de qué significa la transición de poder mundial en estas condiciones. ¿Y qué se entiende por transición de poder? La transición de poder remite a una situación en la cual se produce el auge, el crecimiento, la centralidad de un actor y se produce simultáneamente el decline, la erosión de otro actor. La transición de poder fundamental, el eje fundamental, está en términos de la relación entre Estados Unidos y China. ¿Esto quiere decir que los otros jugadores no son importantes? No. Quiere decir que Rusia, la Unión Europea, el sur global, son por supuesto relevantes, pero en función de esta transición de poder. Ahora bien, al hablar de transición de poder y remitirnos a Estados Unidos y China, hay que hacer 3 aclaraciones de inmediato. La primera, esta es una transición inusual, porque esta es una transición de poder de Occidente hacia Oriente. Hemos conocido, hemos estudiado, hemos trabajado, hemos examinado, estamos familiarizados con las transiciones de poder en el seno de Occidente. Pero aquí nos encontramos con un fenómeno totalmente novedoso, y es el hecho de que hay una mutación de poder hacia una parte del mundo que desconocemos significativamente en Occidente y mucho más en América Latina y también, por supuesto, en Argentina. Y el otro dato de esta transición de poder, de esta mutación significativa de poder, es que es la primera transición de poder con armas nucleares. Esto es la primera transición entre un poder que declina y otro que asciende con un arsenal nuclear global enorme y con una capacidad destructiva fenomenal. Ninguna otra transición de poder había ocurrido de esa manera. ¿Qué es lo que a primera vista, como segunda aclaración, se suele decir de esta coyuntura? Se suele hablar muy ligeramente de que ahora sí, con la pandemia, entramos a un mundo multipolar. Bueno, en primer lugar, ya estábamos en un mundo multipolar. Pero en segundo lugar, no es que el mundo multipolar sea virtuoso por sí mismo. El mundo fue muy multipolar entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y esto nos llevó a 2 guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No es que el multipolarismo sea sinónimo de estabilidad, sinónimo de paz. Puede haber mucha pugnacidad en sistemas multipolares. Y este probablemente es un dato con el cual veremos esta transición de poder. Y la tercera aclaración tiene que ver con la forma en que se repiten
formas de aproximación a esta transición de poder con un libreto del pasado, con un libreto que no tiene nada que ver con la situación actual ni con las tendencias observables. Me refiero muy específicamente a la rapidez con que se utiliza la metáfora de que estamos en una nueva Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría. No tiene nada que ver por varias razones. En primer lugar, porque aquí no tenemos dos sistemas integrales en materia económica, política, social, totalmente diferentes. Tenemos dos economías de mercado con dos tipos de articulaciones sociales, económicas y políticas, pero en el marco del capitalismo. En segundo lugar, esta relación no está marcada como la Guerra Fría por la inexistencia de vínculos entre las dos potencias en materia económica. La Unión Soviética y Estados Unidos apenas se comercializaban durante la Guerra Fría. El comercio entre Estados Unidos y China fue de 650.000 millones de dólares en el año 2018. Y en tercer lugar, lo usual de la Guerra Fría era que ambos contendientes desplegaran lo que se llama una diplomacia coercitiva, es decir, buscar aliados a través de la coerción o la punición o la retaliación o la cooptación selectiva. Bueno, esto hoy no tiene mucho que ver, menos con el comportamiento que está mostrando China en este contexto. Entonces, hecha esta aclaración, ¿cuál es la particularidad de esta transición de poder? ¿Cuál es el elemento fundamental de esta transición de poder? Yo diría que estamos frente a un fenómeno que combina un declive agresivo de Estados Unidos y un ascenso asertivo de China. Y que por lo tanto, lo que la pandemia trae, lo que la pandemia nos muestra, lo que la pandemia nos va a reforzar, es cómo se va a manejar esa situación de un declive agresivo y un ascenso asertivo. En el sentido, por otro lado, de que si uno mira las relaciones de Estados Unidos y China entre comienzos de este siglo hasta la llegada de Trump, más o menos combinaba elementos equilibrados, en algunas gestiones más que en otras, entre cooperación y competencia. Ambos elementos estaban, por lo menos en el comportamiento de Estados Unidos. Y desde el lado chino, un ascenso muy gradual, muy cauto, muy cauteloso, muy prudente, tratando de beneficiarse de las reglas del juego existentes y tratando de avanzar las propias en el sistema internacional. Bueno, esto tiene poco que ver con Trump en Estados Unidos, pero tampoco tiene que ver con Xi Jinping en China. Estamos frente a dos personas que representan modos muy diferentes de una situación de disputa estratégica. Por un lado, Estados Unidos, con un énfasis en la disputa, de allí la guerra comercial, de allí la guerra tecnológica, de allí la guerra espacial, de allí la guerra geopolítica con China. Y por el otro lado, Xi Jinping tratando de reforzar su mandato, asegurar su control, tener una actitud cada vez más altiva, si se permite el tema, la definición en el caso chino. Una China que se siente más tranquila y con más fuerza para desplegarse internacionalmente y, por otro lado, reafirmando un fuerte nacionalismo. Usualmente, cuando analizamos las relaciones, en este caso, repito, entre China y Estados Unidos, lo primero que solemos mirar es, bueno, observemos cómo es la estrategia militar de estos dos actores. Yo creo que si nuestros analistas, tanto aquellos que están en el mundo académico como aquellos futuros que estarán en el mundo de la AFI como fuentes importantes de recoger información,
trabajar con esa información y hacer análisis, se dedican solamente a lo que era usual en la Guerra Fría, otra vez se van a equivocar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo miro los números militares propiamente dichos, pues es una relación entre China y Estados Unidos totalmente desequilibrada, absolutamente desequilibrada. Tengan en cuenta, por ejemplo, el total del inventario del arsenal nuclear de Estados Unidos, 5.800 ojivas nucleares. El total del arsenal chino, 320 ojivas nucleares. No hay parangón entre los dos. La diferencia es enorme. Si miramos el presupuesto de defensa de la OTAN, 984.000 millones de dólares en el año 2019. El presupuesto de la India, aliado de los Estados Unidos y con fuertes tensiones, como sabemos, con China, 60.000 millones. Y si tomamos los presupuestos de defensa de todos los aliados de Occidente en el sudeste de Asia y en el Pacífico, 134.000 millones de dólares. Tenemos un presupuesto de defensa de Estados Unidos y sus principales aliados de 1.1 billón de dólares. El presupuesto del año 2019 de China fue de 181.000 millones. No hay proporción. Entonces, si miramos solamente ese campo, que es importante, por supuesto, que es relevante, por supuesto, porque nos da pistas de muchas cuestiones, creo que erramos el panorama para ver qué es la estrategia china y qué pasa y cuál es el nivel de disputa significativa con Estados Unidos. Y eso tiene que ver con el campo económico, básicamente con el campo económico. China se ha puesto como objetivo que para el año 2030 va a ser el líder mundial en inteligencia artificial. China no figuraba ni entre los 10 países con más patentes presentadas a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, producto del bajo desarrollo que tenía su capacidad científica y tecnológica o su dedicación a la investigación y el desarrollo en años que tenían que ver con un pasado bien distante. Pero así fue paulatino y hasta el 2005 China no estaba entre los países que más patentes presentaban. Bueno, en el año 2019 lideró a todo el mundo en la presentación de patentes. Es decir, en su capacidad tecnológica está su mayor fortaleza. Por otro lado, ha logrado adhesiones importantes. 7 países de Europa han aceptado, entre ellos Italia, Portugal, por ejemplo, Austria, Suiza, ser parte de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. 18 países europeos son miembros del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura creado por China. Esto es, China tiene un motor económico y una forma de despliegue internacional que Washington hasta ahora, con su énfasis en la dimensión militar y con su énfasis en generar una coalición anti-China, no ha podido frente a esto, porque lo que Washington ofrece hoy día es muy poco. Pide, exige, demanda, pero Trump probablemente se encuentre con la necesidad de armar una gran coalición para acercar más a China, pero esta gran coalición no necesariamente logrará su objetivo. Esto significa que entonces las relaciones entre Estados Unidos y China vayan en consecuencia a mermar en intensidad. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, las tensiones van a aumentar porque estos dos países tienen una particularidad y es que son rivales pero interdependientes. Y por lo tanto la cuestión es si ambos deciden o uno de ellos decide desacoplarse del otro. Una lectura de este tipo
nos permite entender, en consecuencia, de qué manera China y Estados Unidos van a volcar al resto del mundo su disputa, entre otras regiones, también en América Latina. Y en ese sentido es indispensable entender que requerimos un diagnóstico muy minucioso, muy riguroso del estado de esa disputa en nuestra región y las consecuencias que ello trae. Doy ejemplos concretos e involucro en ellos a Argentina. Por ejemplo, el 19 de junio de Estados Unidos, el presidente Trump presentó un memorando nuevo sobre el interés nacional de Estados Unidos en el polo ártico y en la Antártida. Es un documento que hay que ver, es esencial, porque lo que ahí se vislumbra es una decisión de proyección en la Antártida mucho más fuerte de la que históricamente tenía, al tiempo que China ya tiene 4 bases en la Antártida y programa hacer una más, al tiempo que una compañía china fue la que con $100 millones hizo la base nueva que tiene Brasil en la Antártida. Esto es una China que también llega a la Antártida que es un elemento estratégico para la política del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida en la política exterior y de defensa argentina y en su política científica también. En consecuencia, ¿qué derivación tendrá esto? Bueno, esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que ya no podemos obviar porque la disputa nos va a tocar cada vez más intensamente y por lo tanto es posible que se estreche mucho la capacidad de maniobra que tengan los países, en especial de América Latina. El otro plano, este es el plano de las relaciones interestatales. En el plano de lo que se llama la política mundial, el dato fundamental que ya traíamos era una globalización concentrada, dominada por el capital financiero, lo que se llama la financiarización. ¿Qué quiere decir esto? Que los intereses, que los agentes y que las instituciones financieras tienen un lugar decisivo y se convierten en el motor de la economía en contraste con el avance, al menos en Occidente, de el capital productivo, del capital industrial. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque probablemente la nueva fase, a su vez, de la disputa entre China y Estados Unidos sea una guerra financiera. Sea una guerra financiera que agudice, por un lado, las sanciones que Washington quiere tener sobre Beijing por su manipulación de la moneda, y por el otro lado, China buscando que el yuan logre ser una moneda de mayor fortaleza relativa y por lo tanto entrar en un escenario de mayor competencia en esa materia. ¿Qué tenemos en ese contexto también de la situación financiera internacional? Bueno, tenemos que es elemental entender los actores no estatales en materia financiera. Ejemplo, lo estamos viviendo en Argentina. BlackRock, uno de los principales acreedores que maneja buena parte de los bonos en Argentina. Bueno, el total de fondos que tiene esta corporación financiera son 7.4 billones de dólares. Esto es varias veces el PBI de la Argentina. ¿Tenemos buena inteligencia sobre las redes financieras internacionales? ¿Tenemos buena inteligencia sobre los núcleos duros donde se toman decisiones? ¿Podemos seguir teniendo en el mundo post-pandemia ligereza en entender la preponderancia que va a seguir teniendo el capital financiero? Esto ya hoy no es posible, independientemente de que mañana la Argentina pueda y logre
consolidar un acuerdo con los bonistas privados. Hacia el futuro es indispensable entender que el papel del capital financiero sigue siendo hegemónico y va a seguir siendo una columna vertebral del sistema internacional. Otro plano distinto que hay que tomar atención es el plano de las instituciones internacionales. Y aquí lo que hay es una situación notable de deterioro del multilateralismo que ya venía de arrastre, que ya tenía antecedentes, que tenía el antecedente de un debilitamiento de las Naciones Unidas, que tenía el antecedente de una erosión de la Organización Mundial de Comercio, que tenía un antecedente en el Brexit, en el marco de la Unión Europea, que tenía el antecedente de un G20 que estaba estancado sin poder llevar adelante propuestas que estabilizaran la economía internacional y el comercio internacional. Todo esto estaba sucediendo antes de la pandemia. Y lo que la pandemia genera y ha generado es una estrategia unilateral de lo que podríamos llamar una suerte de el futuro de un multilateralismo a la carta. Si me sirve ser multilateral, lo soy. Pero si no me sirve a los intereses nacionales, si afecta mis intereses materiales, mis intereses estratégicos, pues no me siento compelido por el multilateralismo y lo erosiono, lo cuestiono, lo debilito, y muy probablemente lo que tengamos hacia el futuro no es que esa erosión venga del sur global, sino de las grandes potencias. Las grandes potencias son las que están erosionando el multilateralismo. Y esto es un problema notable para los países del sur, porque en el multilateralismo y en sus organizaciones y en sus regímenes, por lo menos el sur tiene una voz, tiene capacidad de coordinación, puede al menos morigerar la arbitrariedad del poderoso. Pero si el multilateralismo se sigue debilitando como lo venía haciendo, nos vamos a encontrar en un mundo mucho más jovesiano, en el cual la fuerza, mucho más que el derecho, por supuesto, va a lograr una mayor imposición. Y en ese caso, por lo tanto, si uno está en Argentina y viendo el mundo y viendo el estado del multilateralismo, ¿dónde están aquellos espacios, núcleos, contrapartes que aún confían en el multilateralismo? Bueno, por ejemplo, la Unión Europea confía mucho más en el multilateralismo y tiene una propensión al multilateralismo mucho mayor que Estados Unidos, mucho mayor que China y mucho mayor que Rusia. Y en consecuencia, saber cómo reflotar, cómo reanimar, cómo robustecer el multilateralismo, con qué socios del sur y con qué socios del norte, bueno, se vuelve fundamental para un país, se vuelve fundamental. El cuarto plano, y con esto termino en lo global, es la dimensión doméstica. Esto es, lo doméstico se vincula a lo institucional, se vincula a la política mundial y la globalización, y se vincula también, por supuesto, a las relaciones entre los estados. ¿Y cuál era el dato que teníamos antes de esta pandemia? Teníamos, francamente, un deterioro notable de la democracia liberal tal cual la entendíamos. No es que había un auge desmesurado de totalitarismos y autocracias. No, había algo mucho más complicado. Hay algo mucho más complicado. Regímenes híbridos que combinan mecanismos que en unos casos son más o menos autoritarios, que en unos casos preservan la formalidad de la democracia, que en algunos otros casos encuentra espacios para debilitarla aún más, y esta pandemia mostró varios casos de eso, es decir, de gobiernos que fueron debilitando la democracia para llevar a cabo su política frente a la pandemia. Pero sabemos algo que es importante. La historia nos muestra, y la analogía aquí sí nos sirve mucho. La historia nos muestra que después de grandes pandemias a nivel interno,
se agudizan los clivajes sociales. Se agudizan los clivajes sociales porque hay un clamor ciudadano contra los gobiernos, contra lo que se hizo mal, regular o pésimo. Hay una movilización de nuevos actores que demandan más protección. Hay necesidades elocuentes por la situación regresiva en materia económica o en materia social. Y por lo tanto, no es que simplemente tengamos hacia el futuro una democracia muy hackeada. Quizá lo que tengamos hacia el futuro sea una democracia totalmente cuestionada. Y en ese contexto, por otro lado, los actores poderosos, es decir, los actores que no quieren restricciones, y esos actores poderosos pueden ser sectores legales como sectores ilegales, como el crimen organizado, por ejemplo, que puede ocupar espacios que el Estado se inhabilitó por la incapacidad de resolver positivamente muchas de las demandas que esta crisis de la pandemia ha generado. En consecuencia, y termino el plano global acá, ¿qué es lo que quiero decir? En esencia, lo que tenemos es un sistema global sobrecargado de tensiones, de fricciones, de contradicciones, y por lo tanto, es probable que esto se siga exacerbando y en consecuencia cualquier análisis estratégico en materia de inteligencia tiene que entender que los mapas convencionales o que los mapas en los cuales se miraban algunos de estos fenómenos hoy deben ser mucho más integrales, por un lado, y deben ser vistos con un mayor rigor, con una capacidad no politizada de la inteligencia, porque un buen diagnóstico puede evitar consecuencias deleterias para los países. Mi segundo punto es el plano regional. Y aquí quiero partir de una afirmación fuerte y una afirmación que pretendo explicitar con algunos datos. América Latina, antes de esta pandemia, mucho antes de esta pandemia, era mucho menos gravitante en el mundo, era muy vulnerable, y esta combinación, a mi modo de ver, de menos gravitación y más vulnerabilidad en la pospandemia, muy probablemente lleve a la región a una mayor dependencia. Dependencia que puede ser simultáneamente de China y de Estados Unidos. Por igual, en diferentes contextos y modos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo que ya tenía menos gravitación y cuando digo que ya era más vulnerable. Cuando se crea Naciones Unidas en 1945, hace 75 años, de los 51 miembros de Naciones Unidas, 20 eran de América Latina. El poder relativo, por supuesto, de América Latina en los asuntos diplomáticos, bueno, tenía un relieve, era gravitante. El grupo latinoamericano podía mover votaciones para un lado y para otro. Podía lograr, por vía de acumular un conjunto de posiciones compartidas, algún grado de influencia. Hoy hay 193 países en Naciones Unidas y nuestras votaciones, las de nuestros países, cada vez es más dispersa. Es tal el grado de división que tenemos, que estos días, en un plano distinto, lo estamos viendo. ¿Cómo Estados Unidos logra tener un candidato propio para el BID? Obviamente porque Trump quiere tener control sobre el Banco Interamericano de Desarrollo. Obviamente porque Trump
está muy interesado en frenar la influencia de China en la región. Todo eso es obvio. Pero lo más obvio de eso, que ya es obvio, es el hecho de que no pudimos tener un candidato o una candidata de común acuerdo en la región. Es decir, nuestra fragmentación es casi total. En casi ningún tema hay una coincidencia que uno pudiera decir mayoritaria en la región. En el año 1955, datos de la CEPAL, 1955, hace tiempos, ¿no? Esto es hace 65 años. América Latina, la participación de América Latina en las exportaciones mundiales era del 12%. En el año 2017, uno de los menos malos años que tuvimos, el último lustro que fue muy malo en la región. En el año 2017, la participación de América Latina en el total de las exportaciones mundiales fue del 6%. Gravitamos menos en materia comercial. Esto no quiere decir que algunos países sí hayan mejorado su peso específico. México en unos campos, Brasil en otros, etc. Pero como región, somos a los fines del comercio menos relevantes. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en el año 2017, el total de patentes presentados por todos los países de América Latina, y esto tiene que ver otra vez con el tema, como ya lo señalé antes con China, de ciencia y tecnología aplicada. El total de patentes provenientes de la región era de 3.1. 3.1 de todas las patentes que se presentaron ese año provinieron de la totalidad de países de América Latina. En el año 2018, el total de patentes provenientes de la región fue 1.8%. Y si en este mundo no hay capacidad en materia de innovación, desarrollo, ciencia y tecnología, la probabilidad de superar graves problemas sociales, económicos, domésticos, pues se hace muy difícil. Y la gravitación y la incidencia y la influencia en los asuntos mundiales decrece notoriamente por ser una región que carece de una incidencia en el campo de la ciencia y la tecnología. El Banco Mundial, informe del 2018, después de aquella década fenomenal de precios de los commodities a la alza, después de esa década que le tocó a todo el sur, por igual, hizo un análisis sobre, bueno, ¿qué impacto tuvo eso en la desigualdad? Después de casi 3 lustros de precios crecientes en materia de productos primarios. 8 de los 10 países más desiguales, después del boom económico de esos años, 8 de los 10 más desiguales seguían estando en América Latina. La desigualdad es persistente en la región. Podría sumar muchos más indicadores. A lo que quiero señalar es que a esta menor gravitación hemos añadido una capacidad de fractura diplomático-política increíble. El multilateralismo está en crisis, como dije antes, pero el multilateralismo regional está hecho pedazos. Creamos UNASUR y destruimos UNASUR. Creamos un grupo de WhatsApp que se llama ProSur, que no sabemos para qué lo creamos. La CELAC, que parecía que nos iba a mancomunar a todos en este continente, menos Canadá y Estados Unidos, es una institución inane en su influencia. Ni la Alianza del Pacífico parece tener hoy buena prensa.
¿Qué decir del estado de Mercosur? Esto lo hicimos nosotros. Esto no fue la mano oculta del imperio. Esto fue producto de la región. Esta capacidad de fractura a la cual, por un lado, tenemos que todos miraron a China para salvarse individualmente y tenemos a un Washington que, de hecho, siempre es un actor gravitante y que, en consecuencia, incide para que nuestra fragmentación se vuelva más notoria. Yo digo que en realidad la doctrina Monroe no existe. No existe más. Existió. Sí, ya no existe más. De hecho, no es América para los americanos. Lo que siempre ha existido es lo que llamo la doctrina Troilo. ¿Qué quiero decir con la doctrina Troilo? Bueno, quiero decir que hay un famoso tango de nuestro gran bandoneonista que se llama Nocturno a mi barrio, que dice en unas estrofas: dicen que me fui de mi barrio. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Estados Unidos siempre está llegando a la región, siempre está presente en la región. Y entonces no es un dato de lo que hace Washington para nuestra fragmentación. La fragmentación fue endógena en este caso. ¿Puede servir a los Estados Unidos? Perfectamente. Pero eso fue de mérito nuestro. No fue producto de un contubernio contra América Latina. Y si uno es poco gravitante y encima se fragmenta, bueno, su capacidad de negociación se disminuye. Bueno, su autonomía relativa se resquebraja. Bueno, las opciones que terminan madurando más son aquellas que buscan la aquiescencia, el acoplarse, el acomodarse, ya sea a quien sea. La pandemia nos reveló y nos agudizó todos estos problemas que ya teníamos. En América Latina hay 8% de la población del mundo y al día de la fecha en América Latina hay el 45% de los muertos de esta pandemia. Esto refleja dramáticamente nuestra situación social, económica, política y en consecuencia nos trae a una situación de muy notoria fragilidad en la pospandemia, donde probablemente reiteremos la idea de que América Latina es una suerte de dilema de prisionero. Es decir, es mejor no estar con el vecino, es mejor no acordar, es probable que uno, si se corta solo, le vaya bien. Si eso sigue predominando, la dependencia de América Latina va a crecer. Mi segundo comentario sobre América Latina tiene específicamente que ver con Sudamérica, más concretamente. Y acá un tema que es indispensable para la República Argentina. Y es, creo yo, probablemente el más importante para nuestra región. Y es la relación entre Argentina y Brasil. Esta relación que fue nutriéndose con el tiempo, fortaleciéndose, por supuesto, con la democracia, robusteciéndose con las relaciones económicas generadas entre los países, con nuevas vinculaciones de actores sociales, de actores políticos, etc., tuvo una virtud muy importante. Y esa virtud muy importante fue que cuando Argentina y Brasil pasaron de una relación basada en la rivalidad a una relación basada en la amistad, las posibilidades de estabilidad regional fueron mayores. Argentina y Brasil juntos son dos anclas importantes para la estabilidad en la región. Argentina y Brasil separados
son actores que pierden incidencia e influencia individual. Y en ese sentido, el deterioro de la relación entre Argentina y Brasil me parece que es el dato más preocupante para la Argentina. No somos rivales como en el pasado, ni vamos a volver a serlo, creo. No tenemos los grados de amistad que supimos tener y que hemos erosionado. Estamos en una situación híbrida, donde lo que predomina es la lógica de la política interna y lo que predomina es el corto plazo. Ahora bien, para los monumentales problemas que tiene América del Sur, entre otros el caso de Venezuela, entre otros las consecuencias post-pandemia que puede llevar a una mayor tensión entre Colombia y Venezuela, entre otros los sacudimientos sociales que son esperables después de la pandemia, en ese contexto, el deterioro de la relación entre Argentina y Brasil es ciertamente muy preocupante y es difícil de ponderar su efecto si uno se coloca simplemente gafas ideológicas. Esta es una relación que necesita reevaluarse significativamente, repensarse, pero se debe hacer, creo yo, con los elementos que permitan recalibrar esta relación con mucha densidad de actores sociales, con mucha densidad de actores de la sociedad civil, con mucha diplomacia ciudadana también. Ahora bien, en el intervalo de todo esto, necesitamos entender mejor qué pasa con Brasil, adentro de Brasil. Termino con Argentina, una reflexión sobre Argentina. La situación de Argentina es formidablemente compleja. En el mejor de los casos, resolviendo el tema de la deuda, en el mejor de los casos, mitigando los efectos deleterios de esta pandemia, aún así, los desafíos que enfrentará el país son monumentales, son realmente monumentales. Y lo hace con muchos menos elementos, muchos menos fortalezas, muchos menos activos que en otros momentos históricos. Esto es, para hacer frente a la pospandemia, se va a requerir mucho esfuerzo, mucha paciencia y mucha prudencia. En esa dirección, y también porque involucra aspectos que tienen que ver con la inteligencia, básicamente, una inteligencia que debe servir a las autoridades para darle mapas de ruta ilustrados de lo que está pasando en el mundo y en la región, para que eso sea aplicable, para que eso sea utilizable, para que eso sea algo que le sirva a la nación en su conjunto, es, a mi modo de ver, reubicando el debate sobre la polarización y la política exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ya lo sabemos, no hay que ir a la historia argentina, se puede ver en N número de casos. La polarización en política exterior dificulta enormemente tener una estrategia internacional. Los países se vuelven vaivenes,
van de un lado a otro, oscilan, cambian, mutan, no tienen consistencia. La polarización agudiza eso, agudiza el problema de la ausencia de una estrategia internacional. La polarización también ciertamente dificulta acuerdos básicos. No hablo de políticas de Estado, un tema bastante remanido ya entre nosotros, sino acuerdos básicos, 2, 3 acuerdos básicos sobre política exterior. Y también, sin lugar a dudas, la polarización hace que no aprendamos de los errores y fracasos. Bueno, Argentina no se puede dar el lujo de más fracasos. Argentina no se puede dar el lujo de no tener una convergencia básica en algunos temas. Y Argentina no se puede dar el lujo de no tener una estrategia internacional integral. Y por lo tanto, en esa dirección, creo yo que lo más importante es ver hasta qué punto se puede tener un consenso ampliado en política exterior y en política de defensa. 2 pilares fundamentales para tener una estrategia de inserción internacional. Y esos 2 pilares fundamentales, mancomunados, entrelazados, política exterior y política de defensa, necesitan nutrirse de una buena inteligencia. En ese sentido, me parece que es esencial que la profesionalización, la capacidad institucional de la Agencia Federal de Inteligencia se vea robustecida por la reforma que se espera llevar al Congreso. Eso va a ser esencial como un componente que puede contribuir, que debiera contribuir de algún modo a una despolarización de nuestra inserción internacional. Muchas gracias. Hola, Juan Gabriel. Sí. Muchas gracias, como siempre muy interesante. Me toca el extraño rol de resumir algunas preguntas que aparecían en el canal de chat mientras vos exponías. Y todas versaban en relación a recursos naturales, rol de las potencias, sobre todo de Estados Unidos, y el sistema financiero. Y como estamos en la Agencia Federal de Inteligencia, esto fue organizado por la Escuela Nacional de Inteligencia, que tiene algo para decir al respecto, me parece que puede resumirse todas las preguntas en cómo producir o cuál es el rol de la Agencia de Inteligencia en ese escenario, en el escenario de los recursos naturales, cómo participar activamente en la producción de información relativa no solamente a qué, sino a cómo defender esos recursos naturales, cómo participar del escenario de los mercados financieros, desde la inteligencia, saber de antemano qué está sucediendo y cómo producir esa lectura de la que vos hablabas respecto del rol de las potencias, en este caso China y Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo diría que hay algunos elementos que son conceptuales y otros elementos que son más empíricos en esta pregunta tan amplia. ¿Qué entiendo yo por los elementos conceptuales? Entiendo por los elementos conceptuales el que no se trata de que la inteligencia provea un pronóstico exacto, sino que la inteligencia produzca elementos que sean rigurosos y objetivos. Si no se tiene eso como puntapié inicial,
Obviamente el resto puede uno disponer de unas ideas o de un diagnóstico más o menos ajustado a lo que va pasando, pero se necesita básicamente que se trabaje con rigor y objetividad. El segundo elemento es, y otra vez sigo en los elementos conceptuales, la mayor despolitización posible. Creo que tuvimos un ejemplo categórico en esta pandemia, que fue el de Estados Unidos, donde a pesar de que el sistema de inteligencia le proveía al presidente Trump de una serie de datos aproximadamente desde noviembre, según se ha podido rastrear ahora, con dudas inicialmente y luego de una manera más precisa respecto a qué es lo que estaba sucediendo en China, a qué se debía este sigilo inicial. Dicho sea de paso, entre otras, normalmente el Centro de Control de Enfermedades siempre ha tenido un epidemiólogo inserto en la estructura china y Trump mandó retirarlo mucho antes de esta pandemia como irrelevante, porque la información sanitaria parecía no ser tan relevante para Estados Unidos. Y cuando recibe Trump este conjunto de informaciones, no las cree, no las adopta. Primero niega el fenómeno, rechaza el fenómeno, después culpa a los medios y al Partido Demócrata de una suerte de histeria en torno a el tema del coronavirus y finalmente dice que es una enfermedad generada adrede por China. En todo este lapso se demoró 6 semanas y hubo muchos muertos, ciertamente muchos más de los que hubiera ocurrido si esa información de inteligencia se tomaba, se despolitizaba, se actuaba en consecuencia y se tomaban medidas pertinentes. En ese sentido, yo creo que este ejemplo es tan emblemático de los costos de la politización, de lo caro que termina siendo la politización de la inteligencia, que debe ser visto como un caso emblemático, me parece a mí, para no repetirlo. En tercer lugar, y sigo con el plano conceptual, yo creo que se necesita una calificación enorme del personal, no solamente de aquellos que recaudan información, por supuesto que deben tener los méritos las personas, hombres y mujeres, pero particularmente los analistas deben tener un grado muy alto de calificación, una capacidad de lectura muy calificada. Deben entender que deben romper con mapas mentales preconcebidos, deben tratar de evitar analogías distorsivas y entender analogías que pueden contribuir a mejor interpretación de la información. Deben tener la suficiente flexibilidad para observar los distintos componentes que provienen
del conjunto de información disponible. Y por lo tanto, creo que en la calificación, en la alta calificación profesional, está, sin lugar a dudas, algo que contribuye decisivamente a una buena política en materia de inteligencia y a darle al liderazgo político, a la cabeza del sistema político, al presidente, al mandatario, a las personas responsables, la mejor calidad de información. En lo empírico, yo diría que es indispensable entender que el tema de los recursos naturales no requiere necesariamente de una política que solo entienda que la salvaguarda de ello pasa por el componente militar. El componente militar es uno de ellos, por supuesto que sí. Y tener una buena defensa es fundamental, claro que sí. Pero por sobre todas las cosas, requiere un modelo de desarrollo, un modelo de cohesión social, un modelo de vinculación entre el hombre y la naturaleza muy distinto al que estamos teniendo. Y en consecuencia, si pensamos en recursos naturales, pero seguimos pensando en las claves convencionales, creo que lo que haremos muy probablemente será, bueno, repetir los mismos errores del pasado. Tenemos una situación que, por otro lado, debe ser evaluada con sus efectos geopolíticos. Pongo un caso concreto para que se entienda cómo se entrelazan estas cuestiones y cómo los actores internacionales ya están acá, no es que estén en la nube, ya están acá. Probablemente hasta esta caída de los precios del petróleo, pero como un activo muy relevante para el país, mientras se hace el tránsito hacia energías renovables, está Vaca Muerta. Vaca Muerta es un gran activo para el país, sin lugar a dudas. Ubicada principalmente en una provincia fronteriza, Neuquén. En esa provincia fronteriza, donde está uno de los grandes activos del país, Vaca Muerta, bueno, resulta ser que se acordó en su momento el establecimiento de una estación satelital china, que finalmente se terminó de construir. Se inició todo en el gobierno de Cristina Fernández y se terminó de construir y se abrió durante el gobierno de Mauricio Macri, luego del intercambio de notas adicionales al paso legislativo que había tenido el tema de la estación satelital. Pero a su turno, como entonces surgieron muchas presiones de los Estados Unidos, ¿qué pasa con esa estación satelital? Bueno, entonces uno mira y dice, a ver, ¿cuántas estaciones satelitales tiene China? Bueno, China tiene 5 estaciones satelitales en China, hoy, tiene 2 en construcción en China, tiene un centro de rastreo en Namibia y solamente una estación satelital igual a las chinas en Argentina. En ninguna otra parte del mundo. En ninguna otra parte del mundo. Y entonces Washington se empieza a preocupar, e incluso seguramente se habrá irritado, y entonces en las cercanías del aeropuerto resulta ser que en el año 2019, con lo que se suponía iba a ser una inversión de 1.3 millones de dólares, Estados Unidos iba a construir un centro para coordinación frente a cuestiones de desastre, etc. Construcción que iba a corresponder, o del presupuesto que correspondía
al Comando Sur. Entonces, en este microcosmos que es Neuquén, tenemos un gran activo en una provincia fronteriza, con una presencia china, con el interés también de Estados Unidos. Y entonces, si no hacemos un buen análisis de eso, ¿de qué, para qué nos sirve decir que queremos defender mejor los recursos naturales o que tenemos una política sensible a los recursos naturales si no entendemos que de repente metimos los recursos naturales en medio de una situación geopolítica mucho mayor, mucho más delicada, que va a exigir hacia el futuro pues tener una capacidad de maniobra muy grande? ¿Qué pasa hacia el futuro con cuestiones que van a exigir, por ejemplo, la correspondencia con países como Brasil, el acuífero guaraní, por ejemplo, que es una fuente de agua fundamental, la cual es parte, por supuesto, Argentina? Bueno, podemos seguir teniendo estos niveles de tensión, fricción, distanciamiento con Brasil. ¿Cuál es el proyecto conjunto que podemos desarrollar en torno al acuífero guaraní? ¿Cómo podemos convertir los recursos naturales en fuente de cooperación, no en fuente de disputa, no en fuente de parálisis, no en fuente de controversia? Entonces, queremos tener una mejor dotación de nuestra Armada en materia que tiene que ver con el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida. Y ahí tenemos los recursos pesqueros, y hay una serie de recursos minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dado vaivenes donde hemos tratado de bajarle los costos a Gran Bretaña por Malvinas. Después hemos tratado de subirle los costos a Gran Bretaña por mantener Malvinas. Después hemos acordado en materia de medio ambiente y de petróleo. Después hemos desactivado ese acuerdo, ese memorando que hubo en su momento. Después hemos incorporado una mirada mucho más latinoamericana para defender al país. Después no, hemos dejado eso y hemos dicho no, hay que negociar bilateralmente con Gran Bretaña y hay que tener una relación mucho más armónica con Gran Bretaña. Y después hemos incluido a los isleños como sujetos, no de una negociación, pero los hemos entendido. Y después hemos dicho no importan los isleños. Y después hemos dicho, no, esto hay que llevarlo al mundo multilateral. Y después hemos dicho, no lo llevemos tanto al mundo multilateral. Todos estos vaivenes los hemos tenido frente a Atlántico Sur, Malvinas, durante más de 30 años. Entonces el problema no son los recursos naturales, el problema es la política que tenemos frente a ciertos activos que consideramos estratégicos, porque allí hay recursos naturales o hay cuestiones territoriales. Y lo que da bandazos es nuestra política, no son los recursos naturales. Entonces, yo creo que cualquier buena política sobre recursos naturales, que debe contar, repito, como un buen insumo de inteligencia, es saber que primero necesitamos una buena política en general frente a estos recursos. Necesitamos tener un diseño integral, necesitamos tener una política económica que sea sólida, necesitamos retomar un sendero de crecimiento, porque si no, Argentina no va a poder manejar bien estos activos que tiene. Entonces creo que me fui, digamos, a diferentes lados, un lado más conceptual y un lado más empírico, simplemente para decir que estos temas requieren institución, AFI, inteligencia, y requieren políticas públicas, buenas políticas públicas, en distintos ámbitos. Y esa combinación virtuosa es la que
seguramente nos va a fortalecer. Lo contrario, una AFI que se dedique a perseguir a ciudadanos, una política pública errática que cambia y muta y va y viene y no tiene un horizonte estratégico. Bueno, esa combinación entonces es letal. Fue letal, es letal y será letal. En Argentina o en cualquier país del mundo. Juan Gabriel. Sí. ¿Estás ahí todavía? Aquí estoy, sí, no me muevo. Bueno, acá quienes estamos participando te escuchábamos con atención y tomamos algunas notas para transmitir aquí en la Agencia Federal de Inteligencia. Te queremos agradecer, recordar que sos, junto a otras personas destacadas, miembro del Consejo Consultivo, que creó la intervención como parte del proceso de reforma que se está dando aquí en la agencia. Así que te queremos agradecer por eso y también por la interesantísima conferencia del día de hoy. Gracias a ustedes, lo mejor para la agencia, para todos ustedes. Un saludo a Cristina Camaño y ojalá que en las próximas presentaciones también se vaya a ir estableciendo un panorama lo más completo posible, que creo que de esa manera, en parte también, se ayuda al fortalecimiento de la AFI. Gracias a vos, gracias a todos los participantes, les mandamos saludos y les recordamos que tenemos una cuenta en Twitter que es Agencia AFI, así que pueden seguirnos ahí donde va a estar la agenda, las noticias y también la agenda de las próximas conferencias. Saludos para todos y todas. Chao, chao. Adiós.